Amigos, amigas, es un gusto estar con ustedes de nuevo en el episodio 3 del podcast de la transformación. Soy su amigo Rafa Leiva y el día de hoy vamos a hablar en dónde nos quedamos. La primera circunscripción año 2015 y Juegos Nacionales de la Cultura. Ustedes recordarán en el año 2015 cuando se llevó a cabo a nivel nacional esta actividad, que quienes no tuvieron la oportunidad de participar o de verlo, pues hoy lo vamos a platicar. Quiero agradecer a las personas que se han suscrito en la página de YouTube, a quienes nos han seguido en las redes sociales, a quienes han comentado, que he visto mucha participación, se los agradezco. Estaremos pendientes de seguir recibiendo. He recibido muchas llamadas de compañeros morenistas, sobre todo de quienes han tenido la oportunidad de participar en aquellos años de los que hemos ido avanzando, 2012, 13, 14, y que pues próximamente estarán grabando con nosotros para ir armando el rompecabezas de cómo se fundó Morena en Baja California, cómo ha ido la historia, cómo nos fue, cómo vamos y hacia dónde vamos. Entonces, pues les platicaba regresando a este episodio número 3 y decirles que en donde nos quedábamos, que finalmente les platicaba que se empezaban a conformar los comités de base de Morena para estructurar ya un partido rumbo a la elección del 2015. Recuerden ustedes que yo comentaba que tengo la oportunidad de ser parte de un equipo el que conforma en ese momento el delegado de la primera circunscripción, el ingeniero Jaime Bonilla, designado por el Comité Ejecutivo Nacional y desde luego avalado por el licenciado López Obrador, en ese momento presidente del Consejo Nacional de Morena. Y se hacía, desde luego, de todo tipo de tareas. En esta oportunidad que tuve de la mano del ingeniero Bonilla, visitar y de estar físicamente y continuamente de planta en 8 estados, que comprende la primera circunscripción: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Chihuahua, Durango. Estos 8 estados comprenden la primera circunscripción. Son 5 circunscripciones en el país. Entonces, pues en esta fue en la que a mí me tocó participar. Y recuerdo que, por platicarles una anécdota, un día, en unos par de semanas, en una de las actividades que estamos haciendo, justo antes de que esto sucediera, tuve la oportunidad de participar haciendo la logística de algunos eventos, de 9 eventos en el estado de Sonora, para el licenciado López Obrador. Y en el último, que fue en Ures, Sonora, ahí fue donde mandan llamar a todo el equipo operativo y donde ya se nos hace saber que la designación del ingeniero Bonilla ya requería de tiempo completo de todo el equipo y que nos quedábamos y que pues empezaba una aventura nueva, desde luego. Siempre comento, platicando desde lo que me tocó vivir a mí, mi trinchera, y entonces pues empezamos los viajes continuos hacia todos los estados, a conocer todos los 72 municipios de Sonora, los 125 de Jalisco, las 2 Bajas, todo se conoció de primera mano. Y la importancia, como siempre he comentado, de que en el 2015 fue la primera elección a la que Morena se enfrentó a todos los partidos para mantener su registro del 3% para poder tener garantizado que íbamos a participar en el 2018. Entonces, quiero platicarles, antes de irme a otro lugar, vamos empezando por Baja California. En Baja California, en ese momento, se eligieron candidatos a diputados federales. Y quiero platicarles allá en Mexicali, en el distrito 01, que comprende pues toda la parte del Valle de Mexicali. Recuerdo muchísimo a mi querido amigo, que en paz descanse, José Luis Ávila García. Él no fue el candidato, pero el gran llamado Caguamo, mi amigo, mi compadre, murió en tiempos de pandemia, pero un gran morenista, allá en Ciudad Morelos, toda esa parte pegadas hacia San Luis Río Colorado por la carretera,
que comprende el primer distrito federal electoral, y que el candidato en ese momento a diputado federal fue el profesor Manuel Guerrero, nuestro amigo y líder sindical, en fin, un gran morenista de todos esos tiempos. Y él fue quien nos representó y tuvo una representación honorable, por supuesto. En el Distrito 2, ya en la parte más de la ciudad, en la parte más urbana de lo que es el municipio de Mexicali, Guadalupe Mora, un saludo para ella, con todo el cariño y todo el respeto, por supuesto. Ella fue nuestra candidata ahí en el segundo distrito, también tuvo una gran participación, una de las personas, una mujer de lucha y también muy reconocida en el movimiento de Morena en Mexicali. Además, en tiempos del 19 al 21, en tiempos en que la licenciada Marina del Pilar se fue a buscar su candidatura, asume, por cierto, por un periodo como presidenta municipal de Mexicali, nuestra amiga Guadalupe Mora. Entonces le mando un saludo. Ella fue nuestra candidata a diputada federal por el segundo distrito en el año 2015, y en Ensenada, que se encuentra el distrito 03, que es desde donde inicia Ensenada hasta el paralelo 28, allá pegado con Guerrero Negro. Fue mi amigo y pues gran luchador también del partido, los pioneros de Morena allá en Ensenada, Teo Araiza, que le mando también un saludo. Ahorita, si no mal recuerdo, está llevando a cabo una encomienda de delegado de la Comisión Estatal de Servicios Públicos en Tecate, y en fin, él fue el primer candidato de Morena a diputado federal allá en Ensenada, también con todas las complejidades que conlleva poder hacerlo, porque Ensenada pues un municipio, hasta antes de que San Quintín fuera municipio como lo es ahora, pues el municipio más grande territorialmente del país. Entonces, un gran reto que se llevó a cabo. En el cuarto distrito, ya aquí en la ciudad de Tijuana, estuvo mi amiga Araceli Geraldo, que le mando un saludo. Fue, por cierto, bueno, el cuarto distrito se caracteriza por lo que voy a decir, el distrito más votado. Además, por supuesto, sin dejar de mencionar el gran trabajo territorial que hizo la licenciada Araceli Geraldo en el cuarto distrito. En ese momento, si no mal recuerdo, alrededor de los 15 mil votos. Entonces fue una muy buena participación que posicionó sin duda su liderazgo. En el quinto distrito, el Indio Buenora, nuestro amigo Marismael Moreno Gil, tuvimos la oportunidad de participar muchísimo con él. Mi amigo Javier Maciel, también fundador de Morena, que fue su coordinador de campaña y que lo acompañó en ese primer proceso complicado. Ahorita voy a hablar por qué lo difícil de ser candidato en ese tiempo. En el sexto distrito, que comprende el área de playas de Tijuana, prácticamente hasta el Boulevard Fundadores, hasta una parte del centro, hasta Santa Fe, fue nuestra amiga, que en paz descanse, todos la queríamos mucho, Marta Patricia Ramírez Lucero, fundadora además del Comité Jurídico de Morena aquí en Baja California, pues una gran militante, una gran amiga, una gran abogada reconocida, luchadora de Morena desde el inicio, fundadora por supuesto, y que fue nuestra representante. También un gran papel el que jugó ella en ese momento. En el distrito 07 estuvo Ernesto Robles Cota, claro, con las complejidades del distrito 7, que ya sabemos, prácticamente 4 de los 5 municipios en ese momento, ahora somos 7, recuerden, San Quintín y San Felipe. En el octavo distrito, nuestra amiga Montserrat Caballero, ahora presidenta municipal, en ese momento le tocó enfrentar con los recursos limitados o sin recursos de Morena, en el octavo distrito, hacer una representación digna al frente y titularidad de esa candidatura para lograr esos esfuerzos, ¿no? Entonces ella también militante, por supuesto, fundadora, una gran líder además, muy territorial, y que mucho tiempo, pues por decir así, dominó esa parte del distrito y llevaba a cabo esos esfuerzos, ¿no? Y aquí algo muy interesante,
para llevar a cabo los procesos de selección de la representación proporcional en lo que le llaman candidato de lista para ser diputado federal, Morena, a diferencia de otros partidos donde se acostumbra o se acostumbraba poner a los compromisos o a los que ponían el dinero, en este caso no, Morena le abrían todos los espacios, así como en las candidaturas, también en la candidatura de representación proporcional a las bases y a cualquier ciudadano que deseara participar, y lo hacíamos con el método de tómbola. Esto es decir, que las personas que llenaban desde luego un registro y pasaban ese primer filtro, entraban a una tómbola, y en esa gran tómbola donde había miles de números, entonces el número que se sacó, fíjense ustedes, pues fue precisamente de Baja California, y fue nuestro amigo Roberto Cañedo. Roberto Cañedo, que por cierto colabora conmigo, somos compañeros ahí de trabajo en la sindicatura procuradora, y en fin, digo, ahí nos hemos visto, es nuestro amigo, también un fundador de Morena importante, porque fue finalmente de todos estos candidatos el único de Baja California que le tocó ir a enfrentarse pues a ese congreso donde pues Morena era minoría, no tenía la representación que ahora tiene, ¿no? Algo interesante que les quiero platicar ahorita antes de meterme a la dificultad de ser candidato en ese momento y a irme a los otros estados, las asambleas, por ejemplo, ¿cómo resultabas tú en la tómbola, verdad? Y había asambleas distritales por cada distrito electoral o federal electoral, y recuerdo muchísimo porque pues las asambleas no eran como las asambleas de hoy. Recuerden la última que hubo, 3,000 personas por asamblea. Entonces, en ese tiempo, para que se den una idea, no creo que llegáramos a 100 o a 120 personas las que participaban. Y les voy a decir, recuerdo, en ese momento participaron en ese distrito la licenciada Marta Patricia, participó mi padre, el licenciado Edgardo Leiva Mortera, que le fue muy bien. Esto era a votos de mano alzada. Participó Roberto Cañedo, participó José Alvarado, participó Mar Echeverría, ahorita delegado de becas Benito Juárez, participó Ángel Hernández, ahorita contralor de la sindicatura, en fin, compañeros que desde entonces ya estaban, desde luego, fundadores y que llevábamos los esfuerzos de esta primera elección. En fin, les platicaba, ¿qué era lo complicado de ser candidato? No todos querían ser candidatos porque no había recursos. La posibilidad de poder ganar una elección en ese momento era muy complicada. Y el año 2015, en el 2013, recuerden, el Partido Acción Nacional acababa de ganar la gubernatura aquí en Baja California, entonces pues los ánimos, aunque eran muy buenos porque sabíamos que el proyecto mayor venía en el 2018, había que hacer un sobreesfuerzo en el 2015 para el registro, pero además la posibilidad de ganar pues era complicada. Y el partido y todos los actores principales en ese momento te comentaban que quien quisiera ser candidato, había dos herramientas, no había más, no había dinero, había unos tenis y el periódico Regeneración. A quienes estuvieron en ese momento se acordarán perfectamente. El periódico Regeneración, que fue por muchos años y hasta la fecha la herramienta más eficaz que ha tenido Morena para informar a la ciudadanía. Por supuesto las redes sociales, pero este era un método que era mano a mano y que nos daba la oportunidad de platicar con la ciudadanía. Claro, los promotores de la soberanía nacional, muchos, si no es que todos de ellos resultaron siendo candidatos, era una estrategia partidaria desde luego, y todas las personas que nos sumamos a apoyar estos proyectos, que nos íbamos a la calle a entregar ese periódico. Y pues los tenis que por supuesto pusieron los candidatos, ¿no? Claro que fue un esfuerzo que fue con sus propios recursos de todos los candidatos de todo el país y que desde luego apoyados muchísimos, si no es que todos, en el caso de Baja California, por el ingeniero Jaime Bonilla, eso no cabe la menor duda. Yo lo presencié, soy testigo de eso,
y yo sé que a quien invitemos en el futuro, pues podrá también decir lo mismo. Digo, a estar en las condiciones que había, y desde luego a las amistades que apoyaron a los candidatos, por supuesto, los acompañamos muchos, y personas que creemos en el proyecto en ese momento, pues con todo el entusiasmo. En fin, así fue Baja California. No ganamos, pero se mantuvo un 8%, fue un triunfo y un gran papel que desde entonces Baja California ya jugaba. Y les voy a platicar, por ejemplo, en el caso de Sonora, pues tenemos la oportunidad, ya estaba conformado Morena. Recuerden ustedes que en el episodio pasado platicaba de cómo se hizo la asamblea de Sonora, pero ya la importancia de que no había candidatos en los 72 municipios y llenar una planilla que pareciera ahora cosa fácil. Todo el mundo quiere ser candidato, en ese momento no, porque involucraba presidente suplente, síndico suplente, regidores suplentes. Una planilla tenías que hacerla con 15, 20 personas, entonces no era cosa fácil. Solamente de esos 72, 5 eran municipios con más, siguen siendo 5 municipios con más de 100,000 habitantes, los demás con menos. Entonces, el gran reto al que nos enfrentamos en ese momento, y tuvimos la oportunidad de conocer gente pues que era de lucha, sigue siendo de lucha, muchos de ellos políticos activos de Morena. Recuerdo mucho a mi amigo, en ese momento candidato a gobernador en esa elección en Sonora, Javier Lamar, que le mando un saludo. Si tiene la oportunidad le voy a mandar este podcast, porque el esfuerzo, él fue el primer contacto, y el esfuerzo que se hizo, pues de él, que recorrió territorialmente todos los municipios de Sonora desde antes de la campaña, y que extendía los lazos y los contactos con quien él había tenido su lucha anteriormente, permitió desde luego que Morena creciera más rápido. Eso hay que reconocérselo. Mi amiga, la licenciada Alicia Gaitán, hoy diputada local del estado de Sonora, en ese momento, por cierto, candidata a diputada federal en el Distrito 1, que comprende desde San Luis Río Colorado hasta Santana, un poquito antes de Santana, pero por ahí en sus rumbos, Caborca, desde luego, como cabecera. En fin, Alicia Gaitán, su hermana Rayito Gaitán, que le mando un saludo también. Ahora, en estos tiempos, Rayito, electa presidenta del Comité Ejecutivo Estatal de Morena. Jacobo Mendoza fue el candidato a presidente municipal de Hermosillo, después de una lucha interna importante, en donde él resulta el candidato, pero pues de unidad finalmente, ¿no? Jacobo, le mando un abrazo también. Ahorita un morenista importante, fue dirigente del partido también, creo que también ahorita es diputado. Mi amigo Heriberto Aguilar, candidato a presidente municipal en Guaymas. A Mari, que le mando un fuerte abrazo, candidata a diputada federal por el 4º distrito. Ahí anduvimos para toda la sierra con Mari. Desde luego, mi amigo Santos González Yescas, presidente municipal en San Luis Río Colorado, fue candidato en ese momento. Y el profesor Armando Moreno, presidente del comité municipal de Morena en Hermosillo, fue una pieza fundamental para poder llevar a cabo los trabajos coordinados con la delegación que llegábamos a apoyar a la gente de Sonora, a los compañeros de Sonora en ese momento. En fin, esto fue una travesía muy interesante. Nos enfrentábamos en Sonora a recorrer un territorio enorme, a ir a la sierra, a que en ocasiones nos tocara, sin duda, en la carretera llegar a puntos donde el narcotráfico tenía retenes. Esa es la única realidad, y que siempre comentábamos que el manto sagrado de Andrés Manuel era el que nos cuidaba. Entonces, nunca hubo ningún problema, simplemente no te dejaban entrar a pueblos muy complicados. Recuerdo, no nos dejaron entrar a Santa Cruz. Recuerdo temas difíciles, por ejemplo, en Oquitoa, ahí en el Zaric, tremendo entrar al Zaric. Tenías que ver con quién ibas a ir, si no, no te dejaban entrar. Entonces, de las dificultades que se vivían, imagínense en ese momento cómo estaban las cosas en el país. Y así estuvimos recorriendo Bacadehuachi, Villa Hidalgo, Bacerac,
Sonoita, Soyopa, a quien les guste, Bacanora, Sonora, por supuesto. Ahí lo vimos por todos lados. Posteriormente a esto, la estrategia que fue poner un coordinador en cada uno de los estados y al licenciado Omar Echeverría, coordinador o delegado del ingeniero Jaime Bonilla en el estado de Baja California Sur. Ahora, el gobernador en ese momento, que estaba haciendo su lucha también por formar Morena, entonces estaba desde entonces y se llevaron a cabo también las candidaturas. Tuvimos la oportunidad de ir a Jalisco, 125 municipios, que fue muy complicado, tan complicado que en ocasiones uno de los retos, aunque sea difícil de creer, era que pensaban que Morena era un partido religioso, porque les hacía similitud el nombre Morena con la Virgen de Guadalupe. Entonces, esto fue uno de los retos, además como los que he platicado en ocasiones pasadas, de decir que pensaban de desmarcar al licenciado López Obrador del partido anterior en el que había estado, en fin, de los retos que tuvimos. Y en ese tiempo que llegábamos a esos municipios pequeños, llegábamos y la tarea era con tu tabla, la hoja de afiliación, tu pluma, y llegabas al pueblo, por lo general llegabas a la plazuela y empezabas con la primera persona que te encontraba. Señor, ¿cómo está? Somos un partido nuevo, somos Morena, quisiéramos saber si usted conoce del licenciado López Obrador, conoce del partido Morena. Estamos buscando gente con convicción, gente que quiera hacer un cambio en México. En fin, ahí platicábamos y así empezaba Morena en todos los rincones del país, y nosotros tuvimos la oportunidad de hacerlo en 8 estados, ¿no? Tuvimos la oportunidad también, recuerdo el contador Héctor Mares, Ernesto Elías, que estuvo como parte de esta comisión en Sinaloa, Gilberto Herrera, que estuvo en Chihuahua o en Durango, en uno de los dos, y vaya, era ir a hacer los viajes para todos estos estados y hacer la estructura. Fue muy interesante, pues, la participación, la reacción de la gente. Les platico una anécdota muy rápida que me gusta mucho platicar. Hoy la revisaba y la comprobaba después de tantos años porque ya la traía, pero no quería dejar de que fuera cierta, en el sentido de que ya la documenté, ya la encontré en la página del IE, el Instituto Estatal Electoral de Sonora. En Arizpe, cuando estábamos haciendo la estructura y buscando quienes quisieran ser candidatos de Morena, en Arizpe, Sonora, era tan difícil encontrar una persona, y visité varias personas. Recuerdo un señor que era dueño de una pequeña panadería y que había sido candidato del PRD anteriormente, y dije, bueno, la lucha de izquierda, es probable que quiera venir a participar. No quiso. Total, después de 2 días, son pueblos pequeños, se recorren rápido. Yo ya me iba del pueblo, llegó a un Oxxo, y la muchacha que nos atendió a la comitiva que íbamos, se le hizo la invitación como una última opción, a lo mejor como una opción desesperada, decirle, oye, ¿no te gustaría participar para presidente municipal? Y nos dijo, ¿y qué tengo que hacer? Pues, ok. Entonces ya le platicaba, siempre platico, que le dicen, bueno, ¿tienes papá, mamá? Sí. ¿Tienes una relación? ¿Es casada? Sí, perfecto. ¿Tienes hermanos? Sí. ¿Tienes 10, 20 amigos? Sí. Pues estás lista para hacer campaña. Y entonces resulta que fue nuestra candidata. Le mando un fuerte saludo, un abrazo respetuoso a toda su familia, a ella. Joana, te mando un abrazo. Ojalá que tengas la oportunidad de ver este video allá en Arizpe, Sonora. Y fue nuestra candidata. Y cuando terminan los resultados de esta elección 2015, yo reviso, oye, ¿qué pasó con Joana? Y estábamos revisando los resultados imagínense, eran muchísimas candidaturas, y veo que tuvo un voto. Un voto tuvo en Arizpe. Y dije, bueno, qué raro, ¿qué habrá pasado? Entonces ya le habló por teléfono, ¿qué pasó, Joana? ¿Cómo andamos? Oye, ¿tuviste un voto? ¿Qué pasó? Y me dice, pues no sé, yo sí voté por mí. Entonces imagínense nada más. Qué cosa, ¿no? Así era la situación, no estaba fácil, ¿no? Entonces, una persona valiosa, ojalá que se esté siendo tomada en cuenta
deseo, no tengo su contacto. Joana, si algún día ves esto, escríbeme. No te imaginas cuántas veces he contado esta historia, me parece fantástica porque fuiste una mujer que a pesar de ser muy joven, tenías, recuerdo, 18, 19 años, hiciste tu campaña con mucho gusto, con toda la energía. Entonces, bien merecido tu esfuerzo y desde luego reconocido. En fin, así nos fuimos. Y dentro de todo esto que además pasaba, para darle calor a la campaña, el licenciado Edgardo Leiva Mortera, mi padre, tuvo a bien hacerle la propuesta al licenciado López Obrador, esto fue antes de la campaña, por supuesto, de que se hicieran los juegos o los concursos nacionales de la cultura. 7 disciplinas que conformaban esto, entre cuales, por mencionar algunas, poesía, canto, oratoria, cartel, pintura, en fin, y que se llevó a cabo en todo el país. Hubo sedes diferentes, recuerdo una sede fue en Hermosillo, una fue en Ensenada, una en la Ciudad de México, hubo diferentes. Cuento, también recuerdo que fue otra de las disciplinas, en fin, y se entregaron muchos trabajos, fue una actividad muy bonita que se realizó y que plasmaban los compañeros militantes, la ciudadanía en general, quienes participaron, los movimientos de transformación que ha habido en la historia de México y que pues lo plasmaban a través de la cultura. Esto fue algo magnífico. Ojalá se volviera a realizar. Esto sería pues algo fabuloso. Quiero platicarles, ya que se nos va acabando el tiempo, platicarles que en este 2015, o en ese año 2015, que estuvieron finalmente como terminamos a nivel nacional, un porcentaje importante debe de haber rondado por el 8% nacional, permitía esto que fuéramos a la elección del 2018. Pero además, no todo fue fácil. En Jalisco no logramos el registro. En Baja California Sur sí, en Baja California sí, por supuesto. En Sonora sí lo logramos con el 3% exacto. ¿Ya ves, Joana? Tuvo mucho que ver ese voto, todo que ver. Entonces, definitivamente, a todos los compañeros que participaron, así tuvieran un voto, 2 votos, esa era la estrategia, era la importancia de que hubiera candidatos de Morena en todas las regiones del país. Y algo que ayudó muchísimo y que claro que el esfuerzo de todos los candidatos, pero la disposición del licenciado López Obrador, que a pesar de que le había dado un infarto en diciembre del 2013, él se presentó en todos los municipios a hacer conciencia en la ciudadanía de que era necesario hacer un cambio verdadero. Entonces, así se iba acabando el año 2015 con los resultados que permitían ya tener a unos cuantos compañeros en el Congreso de la Unión. En el caso de donde hubo elecciones locales, como fue el caso de Sonora, ya tener regidores. Recuerdo muchísimo, con gusto, y le mando un saludo a Carlos Gómez de Jalisco, que ahora, por cierto, ya terminó viniéndose a vivir a Baja California. Le mando un fuerte abrazo a todas las personas que estuvieron involucradas en esos años. Por favor, si tienen la oportunidad de ver este podcast, de escucharlo, mándenme un comentario, a ver si hay la oportunidad de hacer un enlace para que ustedes cuenten su parte de la historia. Me encantaría decirle a todos quienes escuchan esto, que el podcast de la transformación es un espacio neutral en donde todos podemos participar, porque la historia siempre tiene 2 lados, hay siempre 2 versiones. Yo cuento desde donde a mí me tocó verla y me encantaría, y a todos nos encantaría escuchar desde donde tú la viste. Entonces escríbeme. Quiero de salida mencionarles que estamos en las plataformas de YouTube, Facebook, Spotify. Ahí pueden escuchar si están en el gimnasio o si andan haciendo alguna otra actividad, escuchen en Spotify, en Instagram, en fin, en TikTok. Ahí podrán ver algunos de los puntos claves de los episodios y desde luego pues seguirnos aquí en las redes de Rafael Leiva. Estoy para servirles. Me dio gusto que me acompañaran en este episodio 3. Por lo pronto, la semana que entra estaremos viendo el siguiente episodio. Ya terminamos el año 2015. Nos vamos al 2016, cuando empieza
la elección o la posible elección, los esfuerzos para llevar a cabo la elección del 2016 en Baja California, los primeros candidatos presidentes municipales de Morena en Baja California, los primeros regidores que llegan, cuál fue su papel, bueno o malo, vamos a ver, los diputados, en fin, será interesante que veamos la próxima semana. Baja California 2016 Morena. Es un gusto saludarlo, su amigo Rafa Leiva se despide.